Hola chicos, un placer saludarlos. Acá estamos de nuevo con el video para semana 10, precisamente del tema de trigonometría. Vamos al inicio una vez. Ok. Lo primero de fundamentos básicos de trigonometría es saber que generalmente trabajamos ángulos en grados, ¿de acuerdo? Y es una forma muy común en la que podemos identificar la medida de un ángulo. De hecho, como indica el texto, desde la antigüedad, habían cálculos matemáticos que nos indicaban que eran más o menos 360 días que había un año. Desde ahí el número de los 360 grados, que es entendido como el borde de un círculo. Ok, de esta manera el número 360 es muy significativo y es parte común para nosotros hablar de los 360 grados, inclusive como una vuelta completa, ¿verdad? Y hablar de los 180 grados como media vuelta, o los 90 grados como un ángulo recto, e inclusive la mitad de los 180 grados. ¿Okay? Entonces es algo muy común. Sin embargo, la idea de trabajar otra medida angular va a ser introducir precisamente los radianes. ¿Okay? Entonces vamos a asumir esto. Vamos a asumir el círculo tal y como lo conocemos. Vamos a identificar, a ver por acá, vamos a identificar un ángulo, ¿verdad? Ese ángulo con un radio determinado, el radio que ustedes gusten, ¿ok? La medida que se quiera de un radio, y vamos a determinar esta expresión que le llamamos precisamente arco, ¿ok? Y el arco es la distancia, precisamente en forma circular, ¿verdad? Una distancia que podríamos calcular de acá a acá con solo tomar un cordón y pues intentar medirlo en forma circular y luego extenderlo sobre una regla y podríamos calcular más o menos la medida. ¿Okay? De esta manera entonces vamos a definir lo que va a ser una medida angular en radianes. Y esa medida la vamos a definir de esta manera. Vamos a decir que la medida de ese ángulo beta es precisamente la medida del arco entre el radio. Vean que indiferentemente que crezca la circunferencia, pues va a crecer el radio, ¿verdad? Y si va a crecer el radio, va a crecer el arco, entonces la proporción se va a mantener igual. Es decir, que la apertura va a ser siempre la misma. Para verlo de una manera significativa, voy a dibujar acá un circulito, entonces para que me tengan clara la idea. Ahí puede seguir aumentando la circunferencia, como puede aumentar también el radio y el arco. Entonces eso se va a mantener de la misma manera. ¿Ok? Vamos a quitar el circulito ahora. Muy bien. De esa manera, podríamos decir que 360 grados, que es una vuelta completa, sería como medir toda la longitud de un arco completo. De ahí vamos a ir a la siguiente idea. ¿Okay? Para entender bien la idea, les voy a mostrar precisamente una presentación en GeoGebra, en una de las aplicaciones de GeoGebra, que nos resultan muy útiles para nosotros. ¿Okay? Vamos a ponerla por acá. Dame un segundito. Ok, ahí la tenemos. Muy bien. Como pueden ver, precisamente ahí hay un círculo de radio 4 y define un ángulo de 57,32 grados. ¿Ok? En ese momento, de hecho, si ven, el radio mide 4 de distancia y el arco también mide 4. Eso lo que significa es que el arco y el radio, que sería 4 entre 4, nos daría un radián. De hecho, de ahí viene la palabra radián. El radián es prácticamente como poner un radio en forma circular. ¿Ok? Entonces el radio de 4 aquí está en forma de 4. Y de ahí, vean que yo puedo ir moviéndome, ¿de acuerdo? Inclusive llegar a 90 grados, ¿verdad? Ok, vamos a ver si llegamos a 90 grados. Ahí llegar a 90 grados, precisamente el arco mide 6,28. ¿De acuerdo? Y el radio sigue midiendo 4. Ya que si lo dividimos 6,28 entre 4, ahorita nos da 1,57. Y interesantemente nos está dando pi medio radianes.
Ok, vamos a ver de hecho por qué relación tiene ese pi medio radianes. Bueno, si sigo girando, ven qué interesante que cuando llego acá, me da pi. Bueno, precisamente porque significa que el radio está entrando acá 3,14 veces. ¿Ok? De ahí es una simbología muy interesante saber que ya 180 grados va a ser pi radianes. Puedo seguir por acá girando. ¿Ok? Puedo llegar a los 270 grados, que precisamente son 3 pi medios radianes, que ya vamos a ver también la idea. Y puedo seguir girando. Vean que eso sí, cuando ya me voy acercando a completar el círculo, ¿ok? Quiero que vayan viendo esto, me está dando 6,25 radianes, que precisamente es el doble de pi. Recuerden que pi es 3,14, de ahí tendríamos que 3,14, el doble es como 6,28 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces significa que el radio cabe más o menos 6 veces, casi 6 veces. Recuerden que pi nace de hecho de la longitud del diámetro en una circunferencia. Entonces, de ahí tendríamos que la simbología, y puedo seguir girando, ¿verdad? ¿Ok? La simbología precisamente para pasar de radianes a grados va a ir relacionada a la relación que tiene el diámetro con respecto a la longitud de la circunferencia. Ok, vamos a volver a nuestra pantallita. Ok, ahí estamos. Muy bien, entonces estamos diciendo que una circunferencia de 360 grados va a representar la longitud completa de un giro, que fue más o menos de 2pi. ¿Ok? De esa manera, si 360 va a representar 2pi, podríamos tratar de hacer una proporción de las que ya hemos trabajado. Entonces vamos a decir que una expresión de grados, que son 360 grados, para radianes va a ser 2pi el giro. ¿Ok? Y de ahí empezar a tratar de hacer transformaciones. Como lo recuerdan por regla de 3, podemos multiplicar así en cruz. Entonces de ahí yo podría despejar diciendo, por ejemplo, que los grados precisamente serían multiplicar los radianes por 360, ¿okay? Y dividirlo entre 2pi. Ahí tenemos la ventaja que tanto el 360 y el 2 tienen mitad. Entonces podríamos obtener una fórmula un poquito más sencilla, que nos daría más o menos algo así, donde grados sería igual a radianes por 180 dividido entre pi. ¿Okay? Tenemos una manera muy óptima para transformar. Ahora, siguiendo la regla de 3, si yo quisiera despejar más bien la r, entonces tendría que r es igual. ¿Okay? Recuerden que a la hora de multiplicar, estos dos, tanto g como 2pi, se multiplicarían. Entonces, g, que son los grados, por 2pi, dividido entre 360 grados. ¿Ok? Bueno, ahí precisamente, nuevamente, podemos simplificar el 2 con el 360 y obtendríamos una expresión muy similar a la anterior, porque sería grados por pi sobre 180 grados. ¿Ok? Si ven, las fórmulas son muy similares. De hecho, para calcular de grados, para pasar de radianes a grados, multiplicamos por 180 entre pi. Y de radianes, de grados hacia radianes, multiplicamos por pi sobre 180. En general, entonces, tendríamos estas fórmulas. ¿Okay? Del mismo despeje, tendríamos que de radianes, ¿verdad? De radianes a grados, multiplicamos por 180, dividimos entre pi, y de grados a radianes, multiplicamos por pi sobre 180. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos, de hecho, cómo hacemos estas conversiones. Tomemos un ejemplo sencillo, vamos a tomar el ángulo 30 grados, ¿de acuerdo? Y lo vamos a pasar a radianes. Bueno, la conversión nos indica que agarremos a 30, lo multipliquemos ahí por pi y lo dividamos entre 180. Se pueden ayudar con la calculadora ahí. Esto nos va a dar pi sextos. ¿Ok? Otro valor, por ejemplo, 90 grados. 90 grados precisamente sería pi por 90 dividido entre 180. Y eso nos va a dar un pi medios. ¿Ok? Y en casos muy sencillos, como por ejemplo, representar a 180 grados.
180 grados precisamente sería pi por 180 dividido entre 180. Y eso nos va a dar sencillamente pi. De ahí que tenemos una conversión muy sencilla, de 180 es pi, evidentemente 90 grados tendría que haber sido pi medios. Otra conversión, por ejemplo, unos 330 grados. Entonces 330 grados, ¿cómo lo convertiríamos? Bueno, pi por 330 dividido entre 180. De ahí obtendríamos que esa expresión nos tendría que dar 11 pi sextos. ¿Ok? Bueno, esas fueron conversiones de grados a radianes. Ahora veremos unas conversiones de radianes a grados. Por ejemplo, si nos dan la expresión 5 pi sextos. ¿Ok? Entonces se supone que tomamos los radianes, 5 pi sextos, y más bien los vamos a multiplicar por 180, y de una vez aquí vamos a poner pi entre pi. Más sencillo de esa manera, y de ahí obtendríamos precisamente que esto es 150 grados. ¿Ok? Otro ejemplito, por ejemplo, tomar pi tercios y pasarlo a grados, sería pi tercios por 180 dividido entre pi, y ahí obtendríamos 60 grados. ¿Okay? Otro ejemplillo, por ejemplo, tomar menos 7 pi octavos. ¿Okay? Entonces tomaríamos los menos 7 pi octavos y lo multiplicamos por 180 sobre pi. Pero ustedes se preguntarán cómo representamos medidas negativas. No se preocupen, posteriormente lo vamos a hacer. Ahorita lo que nos interesa mucho es poder hacer la conversión precisamente de cualquiera de las dos formas de calcular. En este caso, vamos a ver, nos daría 7 octavos por 180 dividido entre pi. Este nos da aproximadamente 157,5 grados. ¿Okay? Toda medida la podemos convertir. Y por ejemplo, si tenemos, no sé, 2pi, que es algo que ya en realidad conocemos cuánto es en grados, pero vean la conversión. 2pi multiplicado por 180 sobre pi, precisamente nos va a dar 360 grados, que sería una vuelta completa. De ahí que es muy importante manejar esa relación, que voy a indicarla acá, precisamente con una circunferencia. Vamos a tomar un círculo. ¿Okay? De hecho, si tenemos un círculo y ya sabemos que lo podemos dividir en partecitas, ¿verdad? Vamos a dividirlo igual. Voy a dividirlo acá por la mitad y ahora lo voy a dividir en 4 partes. Ok. Entonces, tener claro que si digamos inicio acá en 0, vamos a iniciar acá en 0, aquí estaría, y un giro completo haría que toda la vuelta sea 2pi, por lo tanto aquí tendríamos pi. Un giro completo sería 2pi. Cuando me refiero a un giro completo es haber hecho todo esto. ¿Ok? Y bien, si eso es pi, la mitad de pi va a ser pi medios. De ahí que cada cuadrante precisamente va a ser de pi medios. O sea, que hay un pi medios, aquí hay otro pi medios, aquí hay otro pi medios. Y cuadrante me refiero a cada 90 grados. De ahí por eso que podemos decir que esta medida es precisamente 3 pi medios. ¿Ok? Que serían 3 cuadrantes. Y esas medidas, como pueden ver, eran 90 grados, eran 180 grados, eran 270 grados y eran 360 grados. Ángulos que van a ser muy significativos para la parte que sigue. Entonces, como ven, las conversiones de radianes a grados las vamos a trabajar por medio de estas formulitas. ¿De acuerdo? Por favor, grados se dividen entre 180 y se multiplican por pi y obtienen radianes. Y radianes se multiplica por 180, se divide entre pi y obtienen grados. ¿Okay? Posteriormente tienen la práctica 36, donde tienen la primera parte, que es precisamente convertir medidas que están en grados a radianes, y luego de radianes a grados. Ahí la conversión en realidad es sencilla, entonces los invito a que realicen todos los ejercicios.
¿De acuerdo? Si gustan, ahí pueden inclusive detener el video y realizar la práctica y ya posteriormente ir a la segunda parte. Muy bien, ya se lograron esta parte. Vamos a ir a la segunda, que es precisamente la trigonometría propiamente de los triángulos rectángulos. ¿Okay? Primero, identificar algunas propiedades importantes que tiene un triángulo rectángulo. Bueno, la primera, que todo triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Y al tener un ángulo recto, va a tener los dos lados que están a la par del ángulo recto, que de hecho se le van a llamar catetos. Entonces vamos a tener par de catetos. Y el lado que está totalmente opuesto al ángulo recto le llamamos hipotenusa. ¿Okay? Muy posiblemente estos conceptos los recuerden del teorema de Pitágoras. Ok, y detalle muy importante está en que los angulitos que quedan, ¿verdad? De los otros dos que quedan del triángulo, precisamente son ángulos agudos. Recuerden que ángulos agudos son ángulos que miden menos de 90 grados. Y si recuerdan, los tres ángulos precisamente suman 180 grados. ¿Ok? Pero lo que más va a identificar un triángulo rectángulo definitivamente va a ser que hay un ángulo recto. ¿Okay? Esta es nuestra característica más importante que necesitamos determinar para esta parte. Muy bien. Vamos a decir que los catetos y la hipotenusa pueden de alguna manera representar una medida con respecto a los ángulos. Por ejemplo, B es un cateto, ¿de acuerdo? B es un cateto que está opuesto al ángulo B, ¿de acuerdo? Pero está adyacente al ángulo A. Ese es un detalle importante. Eso sí, si me voy a determinar qué posición tiene A está totalmente opuesto, es un cateto opuesto totalmente al ángulo A, pero es un cateto adyacente al ángulo B. ¿Okay? Si lo consideramos con respecto a 90 grados, pues tanto B y A son catetos que están adyacentes a ese ángulo recto. De esta manera entonces vemos la posición que tienen los catetos con respecto a los ángulos tanto A como el ángulo B, que va a ser muy importante para la siguiente parte. ¿Okay? Y de ahí entonces vamos a definir tres razones básicas. La primera se llama precisamente seno y su abreviatura es sen, donde nos dicen que el seno de un ángulo determinado dado es el cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. El coseno, que es otra razón trigonométrica cuya abreviatura va a ser cos, de un ángulo dado va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y vean que decimos la expresión razones trigonométricas porque son fracciones, precisamente lo que estamos representando. Y la última es tangente, cuya abreviatura es tan, de un ángulo dado, donde tenemos que tomar el cateto opuesto a ese ángulo y dividirlo entre el cateto adyacente a ese otro ángulo. ¿Okay? De la misma manera se definen otras tres razones trigonométricas. Estas tres, de hecho, son las que ustedes precisamente encuentran en la calculadora, sen, cos y tan. Posiblemente sen lo encuentren como sin, por una cuestión de conversión al idioma inglés. ¿Okay? Y luego tenemos las recíprocas. Las recíprocas son precisamente tomar las anteriores, qué sé yo, por ejemplo, seno, como ven, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues, ¿qué pasaría si la ponemos al revés? Ponemos hipotenusa arriba y cateto opuesto. Pues reciben otro nombre. ¿Okay? Ellas están definidas de esta manera. Cosecante, como CSC, va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Secante va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente al ángulo. Y cotangente va a ser el cateto adyacente al ángulo sobre el cateto opuesto al ángulo. De esa manera tenemos entonces en total 6 razones trigonométricas, aunque nos vamos a concentrar mucho en las tres primeras. Ok, tomando entonces un triángulo rectángulo, vamos a definir pues todas las razones trigonométricas para cada uno de los ángulos. Entonces recuerden que la idea es escribir fracciones, ¿verdad? De relación que tiene un ángulo determinado con respecto a sus catetos, ¿de acuerdo? Y su hipotenusa. En este momento, si pueden ver,
el ángulo beta tiene como cateto adyacente, es decir, cateto que está a la par precisamente a A, y como cateto opuesto tiene a B, ¿okay? Y C es la hipotenusa precisamente del triángulo. Sin embargo, si me voy a alfa, el cateto opuesto a alfa va a ser precisamente A, y el cateto adyacente va a ser precisamente B, ¿ok? De esta manera vamos a usar la herramienta de tinta mágica. Bien. Seno de alfa. Ok, si nos vamos a seno de alfa está definida como cateto opuesto, que sería precisamente A, sobre la hipotenusa, que sería C. Ok, y ahí tenemos A sobre C. Ahora, si nos vamos a coseno de alfa, el coseno está definido como el cateto adyacente a alfa, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que es precisamente C. Y la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto, que en este caso ya sabíamos que era A, sobre el cateto adyacente, que ahora ya sabemos que era B. ¿De acuerdo? Ok. Si me voy a las recíprocas, que serían cosecante, secante y cotangente, precisamente serían escribirlas al revés de como teníamos el sen, el cos y la tangente. ¿De acuerdo? Solamente que de forma recíproca. De esta manera, la cosecante tendría que ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Es decir, C sobre A. Y si aquí vemos B sobre C, ella va a tener que ser C sobre B. Y si aquí tenemos A sobre B, pues cotangente va a tener que ser B sobre A. Y de ahí ya tendríamos las 6 razones trigonométricas, pero para el ángulo alfa. ¿Ok? Vamos a irnos ahora para el ángulo beta. Beta, recuerden que entonces tiene de cateto opuesto a B, de cateto adyacente a A e hipotenusa C. Entonces, ¿qué sería el sen de beta? El sen de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. P sobre C, precisamente. Y de una vez, coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, A sobre C. Y tangente sería el cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente, que es A. Y como recuerdan, las recíprocas precisamente serían ponerlas al revés del seno, en el caso del cosecante, la secante al revés del coseno o invertido, y cotangente pues al revés de la tangente. Y de ahí tendríamos entonces en total todas las 6 razones trigonométricas de cada ángulo. En total serían 12 razones trigonométricas. Las razones trigonométricas lo que tienen interesante es que están relacionando precisamente los ángulos con dos lados del triángulo, y lo cual nos va a ayudar muchísimo para ejercicios futuros, tanto en el área de geometría como en otras áreas como física, la química inclusive. Ok, vamos a definir también que las razones trigonométricas pues no van a variar mucho en dos triángulos que sean semejantes. Por ejemplo, acá tenemos dos triángulos que precisamente son semejantes. Interesante que vean que ya estamos trabajando con medidas ya no en grados sino en radianes. Por ejemplo, aquí tenemos un pi sextos, ¿ok? Que si hacemos la conversión, pues pi sextos multiplicado por 180 sobre pi precisamente es 30 grados, ¿ok? Y este pi tercios, que precisamente convertido a grados es 180 sobre pi, que serían 60 grados, ¿ok? Y tenemos medidas, acá 10 y aquí 5, aquí otra medida que es 5 raíz de 3. Observen que el 5 raíz de 3 y el 5 son los catetos y 10 sería la hipotenusa. Bueno, luego tenemos otro triángulo más pequeñito con los mismos ángulos, ¿de acuerdo? Y de hecho, si tienen los mismos ángulos, precisamente es porque los triángulos son semejantes. Y tenemos la medida de la hipotenusa, que es 1, un cateto que es raíz de 3 sobre 2 y otro cateto que precisamente es un medio. Y lo interesante acá es cuando se empiezan a obtener razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de pi sextos, voy a ponerlo hasta ahí para que observemos. Ok.
Si vemos en el triángulo pequeñito, ¿qué sería el seno de pi sextos? Bueno, seno está definido como cateto opuesto, que sería un medio, sobre la hipotenusa, que es 1. Y aquí tenemos un medio sobre 1, precisamente nos da un medio. Si me voy al triángulo semejante, que es más grande, diríamos que el cateto opuesto a pi sextos precisamente sería 5 y la hipotenusa sería 10. De ahí que obtendríamos la fracción 5 sobre 10, pero simplificada es un medio. Y como pueden observar, precisamente representan el mismo valor. O sea que en triángulos semejantes las razones trigonométricas van a ser las mismas. Tenemos otro caso que es, por ejemplo, representar la tangente. Como pueden ver, la tangente de pi tercios, tangente está definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, el cateto opuesto a pi tercios es raíz de 3 sobre 2 y el cateto adyacente es un medio. Y así tenemos raíz de 3 sobre 2 sobre un medio y simplificamos, nos está dando 2 sobre raíz de 3, 2 raíz de 3 sobre 2, perdón, y eso simplificado raíz de 3. Si me voy al triángulo más grande y trato de obtener también la tangente, que es también cateto opuesto, que es 5 raíz de 3, sobre cateto adyacente que es 5, y la simplifico, vean que también obtengo raíz de 3. O sea, no importa si el triángulo es más grande o es más pequeño, si son semejantes, la razón trigonométrica, por lo tanto, va a ser la misma. ¿De acuerdo? Muy bien, y aquí se les propone la práctica 37. En la práctica 37 se les va a indicar un triángulo, en la primera parte, un triángulo donde está definido el ángulo beta, el ángulo alfa, vienen los dos catetos, 3, 4 y 5, y hay que obtener las 6 razones trigonométricas. En la siguiente partecita, bueno, se les propone usar la letra asociada a cada lado del triángulo para calcular lo siguiente. Por ejemplo, calcular el cateto adyacente, esta simbología por ahí para que la puedan corregir. Voy a arreglarla acá mismo. Se refiere al ángulo alfa, perdón. Cateto adyacente al ángulo alfa. Acá es al ángulo beta. Acá es al ángulo alfa, acá al ángulo beta, y esta es al ángulo E, que eso sí está correcto. Muy bien, entonces como para ver un par de cada uno. Entonces en la primera nos están proponiendo el seno de alfa. Bueno, el seno de alfa va a ser cateto opuesto, que en este caso si nos vamos al cateto opuesto va a ser 4, y la hipotenusa va a ser 5. Ahorita el momento en lo que estamos interesados precisamente es en lograr las razones. Y posteriormente vemos la parte de aplicación. Y voy a irme a otro, por ejemplo, la tangente de beta. Donde la tangente de beta, si me voy a beta, tangente está definida como cateto opuesto, que en este caso sería 3, sobre el cateto adyacente, que sería 4. Entonces tendríamos 3 sobre 4. ¿Ok? En el siguiente ejercicio que hicimos la corrección, ¿verdad? Acá. Por ejemplo, la número 1 nos pregunta en el cateto adyacente al ángulo alfa. Bueno, si me voy al ángulo alfa, veo que el cateto adyacente es el que está a la par de él, y entonces en ese caso sería A. Aquí precisamente es para practicar un poquito la identificación de los catetos adyacentes, opuestos e inclusive hipotenusa. Muy bien. En la siguiente parte de la práctica, bueno, una pequeña preguntilla, dice que se puede concluir al comparar razones trigonométricas de los ángulos agudos. Aquí lo interesante es que cuando hayan hecho la primera parte puedan identificar algo en particular que dan con respecto a los senos y cosenos y las tangentes de un ángulo y el otro ángulo. Pues van a encontrar alguna expresión interesante en esta parte de la práctica. En la siguiente parte de la práctica dice calcula el resultado de las siguientes operaciones. Bueno, eso lo van a hacer con respecto al primer triángulo. Voy a identificarlo aquí. Al primer triángulo. Al triángulo del ejercicio Ok, bueno, denme un chancecito y lo pongo más bonito, mejor, para que les quede más clarito. Ok, así se ve mucho mejor. Ahí tenemos el triángulo.
el ejercicio 1 precisamente para trabajar esta parte de estos 3 ejercicios. Para tener una idea, voy a explicar lo que proponen en el primer ejercicio, donde nos dicen que agarren la tangente, la multipliquen por el coseno y divídanla entre una secante. Bueno, vean que en primera instancia nos piden la tangente de alfa. Si yo me voy al triángulo y observo que acá está alfa, ok, tangente está definida como cateto opuesto, que sería 4, entre cateto adyacente, que sería 3. O sea, lo que nos están pidiendo es que la tangente sea 4 tercios. Y la multiplique por el coseno de alfa, donde el coseno de alfa está definido como cateto adyacente, que en este caso sería 3, sobre la hipotenusa, que sería 5. Entonces ahí tendríamos un 3 sobre 5. Y que todo lo divida entre la secante de beta. Bueno, la secante de beta es recíproca al coseno. La secante, estando aquí de beta, y recíproca al coseno es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, 5 sobre 4. ¿Ok? Y de ahí pues hacer la operación. Precisamente la parte de arriba nos daría nada más 4 quintos. Y abajo tenemos 5 sobre 4 y toda esa operación nos va a dar 16 sobre 25. Ahí no hay ningún problema también en que se ayuden con la calculadora. ¿Okay? Y ahí les proponen otros 2 ejercicios más donde todo, aunque se ve complejo así, la idea es obtener las fracciones o razones trigonométricas y hacer las operaciones que ahí se indican. ¿Okay? En la siguiente parte de la práctica les solicitan identificar algunos valores. Bueno, nos indican por ejemplo que calculen el seno, el coseno, la tangente de diferentes ángulos alfa y beta. ¿Okay? Por ahí nos aclaran que AB, por ejemplo, es C. Voy a indicarlo mejor para que quede más clarito. AB es C, que AC es B. AC es B, aquí sería B, y que CB va a ser A. Es un ejercicio precisamente para volver a identificar todas las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Ok. Ahí van a practicar bastante identificar. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, ya sea que se hagan una fichita con las razones trigonométricas, tanto de seno, coseno y tangente, como las 3 recíprocas, cosecante, secante y cotangente, para poder identificar bien cuándo es cateto opuesto, cuándo es cateto adyacente, cuándo es hipotenusa. Muy bien. Y la última parte de la práctica le dan 2 triángulos que son precisamente semejantes, porque observen que traen los 3 ángulos iguales, o sea, sencillamente son triángulos que crecieron pero se mantienen proporcionalmente con las mismas medidas. Y les piden precisamente identificar el seno de pi cuartos para ambos lados, ¿verdad? Y que verifiquen esa igualdad. Aquí se ayuda mucho con la calculadora y a partir de ahí obtener el coseno para ambos triángulos y la tangente para ambos triángulos del ángulo pi cuartos. Como pueden ver, pi cuartos se encuentra en cualquiera de los 2 ángulos agudos. Entonces da lo mismo con quien lo haga, debido a que el cateto opuesto y el cateto adyacente miden exactamente lo mismo. Entonces, esto es la práctica que hay en la primera parte de trigonometría. Yo espero que puedan trabajarla con mucho cuidado, ¿verdad? Es bastante útil para el siguiente tema que vamos a ver. Y por favor, cualquier duda vamos a estar aclarándola en el espacio de consulta. Igual me pueden escribir al Classroom, ¿verdad? O al correo electrónico. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.